La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Hay que ver, estaba pensando yo que todo tiene su historia, ¿eh? A ver, que no solo de reyes, batallas, insurrecciones vive el pasado, sino, a ver, aquí recientemente nos has llegado a hablar de exóticos animales australianos, de récords Guinness, del confesionario, de la historia del confesionario y que tenía que ver con el santo de Francino, San Carlos Borromeo, por ejemplo. Oye, pues hoy además tenemos un ejemplo de cómo Nieves con Costrina es capaz de darle un repasito a todo, pero a todo, ¿no? Sí, a todo, hasta el retrete. Venga, empieza, cuéntanos. Sí, a ver. Va a ser apasionantemente escatológico, pero... Sí, va a ser escatológico, pero pongamos desde el principio ojos cariñosos, vale. Que me he reído mucho. Además vamos a romper una lanza rota, nosotros también. Ahí. Muy bien, me he reído mucho con los especialistas, en fin. Es que hace no mucho yo me enteré de que en 2013 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió dedicar un día a celebrar el retrete, ¿no? Bueno, pues desde entonces, el día 19 de noviembre de cada año, o sea, hoy es el Día Mundial del Retrete. Dicho así a secas, bueno, pues me llamó la atención y como consecuencia de mi ignorancia muy ignorante, pues me hizo, pues eso, pues me hizo gracia. Pues si te quedas en el enunciado, pues Día Mundial del Retrete, bueno, pues te sale la sonrisa de miedo y la tontería. Pero hasta que te das cuenta de la enorme importancia que tienen, porque los retretes salvan vidas, ¿no? Y si no te lo dicen, pues la verdad no caes en ello. El retrete es eso que tenemos todos cuando lo necesitamos, en casa, en bares, en centros comerciales, en cines, en hoteles, están ahí. Los miramos casi con absoluta indiferencia porque están en todas partes, porque forman parte de nuestro paisaje cotidiano, ¿no? O al menos eso creemos, pero no están en todas partes. Y ahí van los datos que demuestran la importancia del retrete. Más de la mitad de las personas que habitan en este mundo carecen de un saneamiento seguro. 800 niños menores de 5 años mueren cada día de enfermedades diarreicas, que son casi 300.000 al año, y estas enfermedades las contraen porque los desechos humanos quedan a la intemperie, por la ausencia de retretes, y así se propagan enfermedades pues, como el cólera y las lombrices intestinales, ¿no? Y el retrete es también cuestión de dignidad y seguridad para las mujeres en determinadas partes del mundo, porque en los lugares donde no disponen de la privacidad de un sanitario se exponen a ser violadas o abusadas, ¿no? Esto lo dice así la ONU. No lo estamos inventando. Y por eso nos puede dar la risa floja si decimos que vamos a hablar de retretes, pero quitémonos de la cabeza las connotaciones escatológicas, los tabúes y los remilgos para hablar de un gran invento que merece todos nuestros respetos. Hemos sentado en el retrete todo este largo día. Homer Simpson, Puedo usar el inodoro. Puedo usar el inodoro. Puedes hacerlo, Jojo. Puedes hacerlo, Jojo. Bueno, Nieves, a ver, seguro que como muchos otros inventos, el retrete ha tenido su evolución también, pero vamos al principio. ¿A cuándo se remonta el retrete tal como lo conocemos hoy? Pues lo más parecido a lo de hoy, con su cisterna y su sifón. El sifón es el tubo ese del desagüe con forma de S, como si fuera así, que hace curva y contracurva, ¿no? Sí, bueno, pues eso lo inventó a finales del siglo XVIII un británico que se llamaba Alexander Cummings. A él se atribuye el primer inodoro moderno, aunque la primera buena idea la tuvo otro inglés 2 siglos antes. Y el que luego redondeó el invento de Cummings fue otro británico, que a su vez fueron mejorando 3 o 4 británicos más en el siglo XIX. En lo cual, pues ya está claro, nos lleva a afirmar sin lugar a dudas que los ingleses son los padres del retrete moderno. Así muy bien. Que está muy bien, está estupendo, ¿no? Pero antes de llegar al momento contemporáneo de este gran invento, probablemente muchos se pregunten ¿cómo es posible que tardara tanto en inventarse una cosa que necesitamos usar todos, varias veces al día, todos los días de toda la vida?
O sea, lo mismo la pregunta es, ¿por qué algo que estaba más o menos inventado desde hace más de 2 milenios, aunque fuera de uso colectivo, pues dejó de usarse y de mejorarse, ¿no? O sea, más claro, la pregunta es ¿en qué momento los humanos se volvieron unos guarros? A ver, sí, se estaba pensando, si ese antecedente del retrete era de uso colectivo de hace más de 2000 años, eso no sé si te estás refiriendo quizá a las letrinas romanas. Claro, sí. Es que no puede ser otras, efectivamente, son las letrinas. Las letrinas. Si tomamos como punto de partida estas tierras, en Hispania nadie sabía lo que era una cloaca hasta que llegaron los romanos. Con ellos pues llega la ingeniería hidráulica y las primeras redes de alcantarillado, ¿no? Y con el alcantarillado llegaron las letrinas. Los romanos tuvieron cuidado de instalar letrinas públicas allá donde se concentraba gente. Todavía mucha gente las habrá visto. Todavía se pueden ver letrinas en el Museo Romano de Mérida, sí, están por ejemplo, allí. Sí, en las termas de Zaragoza, pues están allí, ¿no? O sea, son restos arqueológicos. Bueno, pues las letrinas romanas consistían en una línea de bancos con asientos perforados, con un agujero, donde se sentaba el señor o la señora, ¿no? Bajo esos asientos discurría un canal de arrastre de aguas fecales, Bien. un profundo canal, ¿no? Era agua corriente que se llevaba todo, ¿no? Las letrinas eran unisex, y como por entonces tenían asumido que ir a las letrinas era algo muy normal y muy cotidiano, pues estaban todos juntos, sin tonterías y sin remilgos, ¿no? Cada uno sentadito sobre su agujero y pegando la hebra con el de al lado, porque encima de las letrinas pues hacían amigos, ¿no? Surgían temas de conversación, ¿no? Estaban hasta, por inventado, estaba hasta inventadas las pintadas. Ahora las hacen en las puertas de los retretes que están por todas partes, ¿no? Pues antes las paredes de las letrinas estaban llenas de grafitis. Y hay algunos están recogidos, ¿no? Hay uno que... En latín. En latín, claro. Les decían, Rufus stultus es. Rufo, eres tonto. Eres tonto. Eres tonto. Sí. Esa era una pintada muy, muy común, ¿no? Y en Pompeya está documentado otro graffiti que decía cacator cabe malu, ¿no? Con el cacato ya te puedes imaginar. Tiene una complicada traducción porque es una especie de advertencia a los cacator que no lo hacían donde debían, ¿no? A los caganés que se... Exactamente. Decían algo así como cagón, cuidado con la maldición, venías en la traducción. Siento un olor, algo familiar, a huevo podrido, apestoso de verdad. Aunque lo sacuda o me tape la nariz, es muy resistente pues nunca se va de aquí. Este gas no se puede negar, salió de un cuerpo de este lugar. Calladito me voy a quedar, porque el que lo huele es el que lo trae detrás. O sea, esta es una canción muy natural que además hizo popular en todo el mundo Thalía, con su familia durante el confinamiento, porque claro, es que conviviendo, pues al final tienes que convivir también con esos gestos cotidianos, ¿no? Oye, ¿por qué dejan de... Vamos a nosotros a lo nuestro, a la historia, ¿por qué dejan de usarse las letrinas entonces? Porque para estar hablando de algo de hace 2000 años... parece una solución bastante coherente, bastante higiénica, ¿no? Sí, es raro, ¿verdad? Bueno, y sobre todo no se entiende por qué se pasó de ahí, de tener esas letrinas útiles al orinal. Y ya sabemos cómo se vaciaban los orinales, ¿no? Agua va, y mejor que te apartaras. Mejor. Las letrinas, es cierto, desaparecen cuando se va al garete el Imperio Romano. Y a partir de ahí se fueron apañando en el campo, en barreños, en bancos con agujeros, pero sin agua corriente. Y ese era el problema y el origen de la propagación de enfermedades, que los desechos se quedaban ahí y luego los vaciabas donde mejor te venía. No hacían otra cosa que mover las bacterias de un sitio para otro y además en contacto con ellas permanentemente, ¿no? Evidentemente los ricos, los reyes, los papas, pues tenían su sillón, su comodísimo trono, también los hemos visto mucho por ahí, acolchado con su agujerito donde se sentaban y hacían sus cosas. Todo caía luego en una vacinilla y venía el lacayo, el pobre, el sirviente, que lo retiraba, lo limpiaba y volvía a ponerlo. Se conservan en museos muchos retretes de reyes porque eran unos muebles preciosos. Se conservan de María Antonieta, por ejemplo, o el del Mastuerzo de Fernando VII, que se exhibe en el Museo Romántico de Madrid. Esos muebles eran literalmente un water closet, ¿no? Un armario de agua. Oye, ¿y a nadie se le ocurrió inventar algo más avanzado tecnológicamente que un poquito más que un simple orinal? A ver, el problema no era solo inventar, lo importante es que te hicieran caso. O sea, uno de los más famosos diseñadores de retretes fue John Harrington, que estaba emparentado además con la reina Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, la hija de Enrique VIII, ¿no? Y este hombre inventó algo muy útil a finales del siglo XVI, que era un depósito de agua que tenía un mecanismo para vaciarlo y que lo arrastrara todo. Era una especie de cisterna, ¿no? Y ahora, ¿a dónde lo arrastraba?
porque tampoco nadie se ocupaba de hacer alcantarillado, ¿no? Desde que se fueron los romanos ya nadie se preocupó del alcantarillado. Y tampoco había fosas sépticas. No se entiende, pero esto la verdad es que no prosperaba. Y la reina de Inglaterra no dio permiso a su pariente para que patentara el invento. Ahí murió la cosa. Puede que como los reyes y los ricachones tenían gente que se ocupaba de sus porquerías, pues no les preocupaba avanzar con esto del retrete, ¿no? Que se apañara pues, cada uno como pudiera, ¿no? El primero que se lo toma en serio es el que hemos citado al principio, Alexander Cummings, muy parecido al del pariente de la reina, que consistía en descargar agua limpia desde un depósito que arrastraba todo. Pero su gran aportación fue el sifón, ese desagüe que hace un zigzag, que arrastra todo y que permite que en la superficie solo quede agua limpia, que es lo que vemos siempre, ¿no? Cuando tiramos de la cadena se queda el agua limpita arriba. Luego todo eso se fue mejorando, bueno, pues hasta llegar a hoy, ¿no? Pero insisto, aunque todo esto nos haga gracia o que incluso a alguien le pueda parecer de mal gusto hablar de retretes, invito a que bicheen por la página de la ONU y entiendan que disponer de retretes salva vidas. En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Vide, famosísimo inventor. El barón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad. En las fuentes de Versalles contempló con estupor. Esto ya pertenece a otra página más avanzada de nuestra civilización, porque es que alguien dijo que la civilización es la distancia que los humanos ponen entre ellos, que ponemos entre nosotros y sus excrementos, ¿no, Nieves? Así es, claro. Sí, es así, la verdad. Bueno, pues aún hoy la mitad de la población mundial, unos 4.200 millones de personas, no disponen de retretes en sus viviendas o tienen sistemas de saneamiento muy deficientes, ¿no? 673 millones de personas que solo tienen el aire libre como alternativa, ¿no? Y también se sabe que 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable y que 2 de cada 5 no tienen un vulgar lavabo para lavarse las manos con agua y jabón, que en tiempos en los que estamos de pandemia es especialmente necesario, ¿no? Este es uno de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, que nadie en el mundo se quede sin la posibilidad de acceder a un retrete. Y por eso, para recordarlo y para hablar de ello, es necesario lo que hemos hecho y que haya un Día Mundial del Retrete. Pues eso hemos hecho. Sí, señora. Hasta el lunes entonces, Nieves. Un beso. Un beso, Roberto. Chao. La Ventana con Roberto Sánchez.